Hola, muchas gracias a los compas de la asamblea porque ha sido otra mesa genial. Que nada, yo pienso que estas cosas, ¿no? La sanidad, la educación, solo se puede arreglar o enfrentar desde dentro, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, sería muy interesante que realmente me ha encantado la intervención de la profesora, que comenzase realmente a encontraros y a trabajar juntos los alumnos, los profesores progresistas o profesores que están implicados con su trabajo, y empecé a trabajar para construir. Es decir, no vale solo la crítica, hay que saber construir qué queremos, cómo queremos que sea. Porque lo digo porque mi hermano está en la delegación de alumnos, se metió este año, y sinceramente las reivindicaciones de la delegación muchas me dan vergüenza, ¿sabes? No se puede limitar a una crítica y a decir no queremos que suban las tasas, ¿vale? Pero queremos esto y estamos dispuestos a hacer esto para que sea más, para poder dar más, que es todo lo que podemos dar. Entonces las universidades son de por sí lugares de encuentro y creo que tenéis un campo magnífico para encontraros unos y otros y realmente construir qué es lo que queréis. No puede venir de fuera, nunca va a poder venir de fuera como viene ahora, ¿no? Por decisiones políticas. ¿Qué es la universidad? Solo puede venir de los que aprenden y de los que enseñan. Y no tiene ningún poder sobre vosotros realmente. También me ha gustado mucho de tu intervención lo que has dicho de que tiene que ser transversal a todos los niveles educativos. Y se me ocurrió, mientras lo decías, que a lo mejor, porque sí que hay a lo mejor asociaciones de profesores, está el claustro de profesores en cada colegio, están las asociaciones de padres, pero no hay asociaciones de alumnos. Y me ha gustado mucho también lo que ha dicho del tema de que los alumnos se organicen un poco cómo quieren recibir la educación, qué contenido. Entonces, pienso que ahí podría conectar muy bien las asociaciones de estudiantes universitarios para introducir ese tema en los colegios de secundaria, por ejemplo. Empezar con los colegios de secundaria que ya son un poco más críticos y ir a los colegios a plantear ese tipo de cuestiones para ver si se quieren organizar y empezar a participar activamente. Si por la otra parte los profesores comenzáis a hacer red y igualmente el propio claustro de cada colegio está dispuesto a abrir una mesa de hablar con sus alumnos, pues puede cambiar todo muchísimo. Entonces, por favor, ser proactivos en este sentido, porque tenemos que solucionarlo. Gracias, muchas gracias por venir. Pero como yo tengo buena voz. Ahora se oye. Sí. Es que yo creo que lo fundamental que nos tenemos que preguntar es para qué educar. Entonces los valores hasta ahora que la universidad está educando y en todo el ciclo de enseñanza desde pequeñito hasta arriba es en los valores de la competitividad. Y estamos viendo a lo que lleva la competitividad. Y hay que educar en otros valores, que son los de la cooperación, en la solidaridad. Porque este mundo de competitividad está acabando con el mundo. Está acabando con el mundo. Las últimas generaciones estamos acabando con este planeta. De tanto codazo. Y nos educan a que después entremos a trabajar en una empresa y seamos depredadores de lo que es el medio ambiente y de la dignidad humana. Y de la dignidad humana también. Entonces yo creo que al margen del trabajo que hacen los compañeros, desde afuera, los padres, los ciudadanos, tenemos que decir para qué la educación, para qué la educación. Entonces la educación, fundamentalmente, y yo tengo hijos universitarios y en edad y en enseñanza media, y yo veo que no los educan en esos valores, que los educan en ser competitivos, y ser competitivos. Y así, no, de luego, así vamos. Y así, a este punto ha llegado esta economía capitalista, al punto ya de que está acabando con el planeta y de luego por descontado con la dignidad humana también. No se educa en eso.
en la mesa el tema, bueno, un poco al hilo de lo que decía Clara, ¿no? Del tema de la vocación, que si todavía en magisterio, a nivel de los maestros y maestras, lo podemos tener en cierta medida quizá garantizado, llegamos a secundaria, llegamos a la universidad y realmente sabemos, porque es la realidad, hay algunas excepciones, pero la gente biología o que ha estudiado matemáticas o que ha estudiado, acaba siendo profesor de secundaria, bachillerato, ciclo formativo, no porque realmente sea su vocación, sino porque no encuentra otra salida. Y realmente la gente que llega ahí llega después de un CAP que realmente no te forma verdaderamente, no es suficiente para ser profesor, y bueno, ha pasado unas oposiciones que solo ha cuestionado los contenidos que conoce. Entonces yo creo que ese es un gran fallo del sistema, ¿no? Y a nivel de universidad no digamos, la mayoría de los profesores, no todos, perdón, ¿vale? Pero muchos de ellos son investigadores y son docentes porque tienen que ser docentes, pero realmente su vocación es más investigadora, ¿no? Entonces yo creo que no sé cuál sería el sistema, pero desde lo que tenemos no funciona. Entonces, para que secundaria, bachillerato, universidad funcionara a nivel realmente de cómo están haciendo su labor los docentes, debería cambiar el sistema para acceder a ese trabajo. No sé cuál sería el sistema, pero desde luego el que tenemos no nos sirve, ¿vale? Y luego, por otro lado, antes el ratito que estuvimos antes, hubo un debate bastante interesante, que no sé si es conveniente o no, pero bueno, estuvisteis hablando sobre el tema de Bolonia y bueno, lo que realmente, los objetivos reales de Bolonia y en lo que se ha convertido con la mercantilización, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco que expresaréis, porque creo que es interesante. A ver, lo del profesorado me va a servir además para dejarle después la palabra al compañero con Bolonia, porque sí, efectivamente, había una crítica profunda entre la gente que hacía docencia. Yo ahora estoy dando clase en la universidad, pero me tiré 10 años siendo profesora de secundaria, cuando todavía era el BUP y el COU, que es uno yo. Y efectivamente no tiene nada que ver lo que es dar clase en las aulas a adolescentes a lo que hacen luego en la universidad. Y es cierto que la mayoría aprendíamos por la vía de los pioneros, decía, a golpes. El CAP no funcionaba y entonces se planteó diseñar todo un sistema de especialización del profesorado que iba a secundaria. Son los MAES, los másteres de especialización en secundaria, que ya no son 6 meses de teoría, sino que se diseñaban con una parte práctica, con una tutelación. Luego se está empezando a pensar en que eso debería ser un sistema de ciclo de formación continua, de manera que en algún momento todo ese profesorado de secundaria tiene que reciclarse y volver a las aulas de la universidad. Es que te lo voy a poner fácil. El problema de eso es que la teoría está muy bien, ese MAES se diseña con mucho sentido común, no es lo mismo saber matemáticas que enseñar matemáticas, no es lo mismo explicar biología que enseñar biología, y no es lo mismo dar clase a críos de 12 años que a niñas de 19, que a población que viene inmigrante con una determinada carencia, y estamos hablando de gente que se va a enfrentar a las aulas en enseñanza secundaria obligatoria, es decir, que va a tener que afrontar una variedad muy grande en las aulas. Y se pasa al máster. La idea era muy buena, la estructura era muy buena, de hecho se trasplanta al profesorado universitario, que efectivamente surge en gran medida del profesorado investigador, y aparece el plan de formación de profesorado, son los ayudantes, y decimos los ayudantes rasos en contraposición a los ayudantes doctores, que son aquellos que han leído las tesis doctorales. El ayudante raso da muy poquitas horas de clase y siempre bajo tutela de un profesor o profesora con experiencia. Se llama incluso el plan de protección del profesorado Nobel, para que la gente aprenda dando clase. La idea es muy buena, pero insisto, se ha traspasado al máster. ¿Qué significa traspasarse al máster? Pues lo que significa es, ahí alguien lo dijo antes, ¿cuál es el problema de la universidad? El dinero. El grado permite una profesionalización, pero no permite la especialización. Para especializarte tienes que pasar al máster. Es cierto que se ha hecho para que no sea muy grande el bloque, que estos MAES sean
un poquito menos caro que el resto de los másteres, pero son el ejemplo paradigmático del ataque frontal a la enseñanza pública. Los másteres son la vía por la que de verdad se está privatizando la enseñanza pública. Es la vía por la que está dinamitando todo el proceso de formación superior. Que además encima aquí ya sí que la clientelización ha llegado a cotas insospechadas. De repente ha aparecido una figura que para el profesorado universitario era inexistente antes, que es la del señor, la señora que te viene al despacho y te dice: yo he pagado no sé cuántos miles de euros y quiero mi título. No, mire usted es el usuario de un servicio, y cuando yo emito un título, que es un título capacitante para todo el Estado español, para toda la Comunidad Europea, algunos con validez mundial, usted tiene la capacidad de hacerlo. Si no supera los mínimos, yo no puedo aprobarle, porque no soy yo quien lo aprobó, es usted quien lo aprobó. Pero como se ha mercantilizado y se considera un cliente, exige que se le apruebe, sepa o no dónde está el páncreas. Cuando yo quiero que me opere quien sea, ¿verdad?, espero que sepa dónde está el páncreas. Cuando quiero que me dé clase una profesora o un profesor, quiero que sepa atender las necesidades de mi hija. Cuando un abogado lleve mi caso, una abogada lleve mi caso, quiero que se sepa la legislación vigente. Y ese título le capacita. Así que yo no le puedo aprobar a usted, pague lo que pague. Lamentablemente, los másteres se están cristalizando en eso. El que paga tiene el título. Y eso nos deja a todos en una situación de indefensión brutal. Lo digo, te lo dejaba fácil. Bueno, a ver. Bueno, fácil. Lo fácil que es decir que Bolonia no era buena. Porque no era buena. Desde ningún momento. Claro, no he entendido nada, no, porque hay una diferencia entre, la compañera la planteaba muy bien, entre cuáles eran los objetivos reales y lo que se ha convertido al final. La diferencia está en que lo que yo creo y lo que la gente que hemos estado en contra de Bolonia pensábamos que eran los objetivos reales, eran diferentes a los que la compañera cree que eran los objetivos reales. Cuando se firma la declaración de Bolonia, que la declaración de Bolonia es preciosa, son 4 páginas que yo, si la queréis leer, de verdad, eso es divino. Yo, rico, porque es que te entran ganas de no sé, de irte allí a hacer una manifestación a favor, porque es que esa declaración es viva la educación pública y de calidad, es que es increíble. Pero el tema es que la cuestión de la retórica no es suficiente para hablar de la política. La política es mucho más que la retórica a la que estamos acostumbrados. Y eso ha sido así, y era así. Y en Grecia, en 2006... no ahora únicamente, en Grecia los estudiantes se llevan movilizando muchos años. Y en Grecia en 2006 tuvieron que cambiar la constitución porque la constitución griega decía que la educación era pública, única y exclusivamente pública. Y para la adaptación del espacio europeo de educación superior tuvieron que permitir una reforma de la constitución para poder pasar al proceso de lo que aquí fue la LOU previamente. Hay datos objetivos que nos hablan de que lo realmente objetivo en Bolonia no era educación pública. ¿Sabéis quién firmó la declaración de Bolonia? Nuestro actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como ministro de Educación en el 99. Esa es la educación pública de Bolonia, no la que los estudiantes contra Bolonia defendimos. Y insisto, que queremos una reforma de la educación, sí, pero no aquella no era desde un principio, por eso no estoy de acuerdo. Después, si ya vamos a analizar las consecuencias, obviamente, claro, pero es que también decíamos entonces que el máster, esa formación para el profesorado iba a ser a través de máster, y no nos equivocamos. Un CAP que antes eran 300 euros, y en 3 meses... Bueno, podría no servir para nada, pero absolutamente de acuerdo contigo, no servía para nada. El de ahora tampoco sirve para nada y vale 1.700 euros. 1.700 euros. Bueno, yo no estoy, tampoco critiqué entonces el trabajo de los profesionales de entonces con el CAP, pero bueno, no vamos a entrar en una discusión de esto. O sea, que realmente todas las reformas, todas las políticas que se llevan a cabo hay que ponerlas en contexto, hay que ponerlas en las motivaciones que las mueven. Es que entonces, bueno, claro, pues si ya está, bueno, Mariano Rajoy, la reforma laboral es buena.
Claro. Y si lee el preámbulo de la reforma laboral es bueno, pero si es que nos va a crear empleo. ¿Va a crear empleo? No, no va a crear empleo. Claro que no. Y si crea empleo es el mini job. Pues igual con Bolonia. Otras cuestiones que quería plantear. Bueno, y además, una cosita, además del máster, otra cosa que teníamos apuntado y ahora que está lo de la reforma laboral. La estructura grado-posgrado, es curioso, no es ahora esta reforma laboral, la anterior, por la que hubo la otra huelga general, metía una condición en la que ahora a cada uno de los estudiantes que tienen una licenciatura, cualquier titulación, nos van a poder contratar temporalmente por cada una de las titulaciones que tengamos. Si hay grado y posgrado, no como antes que había licenciatura, pues es más fácil por cada grado, por cada posgrado, por cada máster. Cada máster, que es curioso, que cada 2-3 años se cambian los másteres, el programa del máster. Eso también beneficia a la empresa para volverte a contratar, porque es que el máster de hace 5 años no te vale ya para ser contratado. Eso es Bolonia, para mí eso es Bolonia. Podemos hablar de que no, pero es que la realidad es esa. Esa es la realidad. Después, en cuanto a lo que planteaba, que había en algunas intervenciones ha dicho el funcionario que va por el dinero y que al final no se interesa en la educación, pero es que la educación no está al margen de la sociedad, es que vivimos en una sociedad que es individualista y cada vez más individualista y no nos miramos, y hay gente que se está tomando una cerveza ahí y no pasa nada y es legítimo, pero es la realidad. O sea, no está la educación aparte, no es el funcionario público. No caigamos en el discurso de que el empleado público es malo. No, ese no. El empleado público es bueno, que se puede equivocar a nivel individual, vale, pero el empleado público es bueno. Y después, ya termino, ese de que hay que cambiarlo todo, hay que cambiar muchas cosas, está claro. Hay que cambiar muchas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero en cuanto, cada vez que se da un debate, un foro de este calibre, siempre tenemos esa ansiedad como por dar la propuesta, la solución. Vamos a dar la solución. Si es que yo no digo que no demos la solución, al mismo tiempo habrá que hacer propuestas y demás. Pero es que creo que precisamente estamos en un acto que ha convocado el 15M de Dos Hermanas. Y el 15M, como movimiento, fue una explosión social de gritar basta, de gritar no, de deslegitimar el sistema, de deslegitimar a la clase política, de deslegitimar las políticas que se llevan a cabo, de decir no. Y siempre hubo ese debate, 8 puntos, 4, 1, 2, 3, vale, si ya llegaremos. Pero el tema ahora mismo es que aquí estamos 50 personas y tenemos que seguir llegando el mensaje de que lo que está pasando no puede pasar y de que este sistema no sirve y de que es irracional y que es insostenible con el medio ambiente, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, tampoco nos angustiemos con dar las soluciones. Si queremos dar soluciones, si hay, a nivel pedagógico también hay otros muchos modelos alternativos, hay mucha literatura escrita. En fin, me callo ya.